Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios Altísimo nos los bendiga. En esta noche traemos el culto del martes con un mensajito más, donde el propósito nuestro como siervos del Señor, mis amados, es poder edificar el pueblo del Señor en las casas y poder también darle esa fe y ese aliento que necesitamos todos los días, con el fin, mis hermanos, de poder sostener la palabra del Señor viva en sus corazones, para poderla realmente seguir refrescando en sus vidas, y de esta manera usted y yo podemos encontrar bendición a través de ella. En esta noche quiero traerles el mensaje: ¿por qué necesitamos nuestros cultos familiares y personales? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué necesitamos nuestros cultos familiares y personales para Dios? Y antes de comenzar, quiero comenzar con una palabra de oración para poner eso en las manos del Señor, y de esta manera que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a dirigir este mensaje, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, la gloria y la honra que solo tú, Señor, te mereces. Quiero darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque has sido misericordioso con nosotros, porque eres fiel, Señor. Te rogamos su bendición para esta porción de tu palabra, para esta meditación, Señor, que necesitamos en nuestras vidas, Padre. Por favor, ayúdanos, bendícenos, y que este sea mucha bendición, y que sea tu Espíritu Santo reargullendo, tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo paz, gozo, alegría en el corazón de cada uno de los hermanos, esa esperanza y esa fe que nos motivan, Señor, realmente a seguir amándote y seguir sirviéndote, Señor. En tu mano nos encomendamos todo eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto bíblico es, mis amados hermanos, que vamos a leerlo, está sobre el Salmo 78, del versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, mis hermanos, relacionado a este punto, creo que esta cita bíblica hace como un llamamiento bíblico a través de todos los tiempos, en donde Dios está llamando a usted y a mí, como padres de familia, en una primera instancia, a que realmente nosotros podamos hacer esa obra que Dios determinó en nosotros. Ahora, todo padre cristiano debe establecer un altar familiar en su hogar. Si usted vive solo o sola, en ese caso usted debe tener su altar personal o devocional en su hogar, y también poder reunir, ¿por qué no reunir a toda la familia o a las personas que no conocen del Señor, para que lo puedan tener también con usted y ellos puedan conocer acerca de la palabra del Señor? Cántale al Señor un himno, un coro, que realmente Él le encanta, mis amados hermanos, que le alabemos. Y esta es la responsabilidad, primeramente como padre, que somos nosotros llamados a ser sacerdotes. Y en el caso de la mamá, que en el caso que no estuviera papá, en ese caso la mamá era llamada también a hacer de la responsabilidad de poder enseñar la palabra de Dios, y también tener ese rato de comunión que Dios necesita, y más en esos tiempos. Ahora, algo muy importante, mis hermanos, de que Dios desea que nosotros realmente podamos entender que si nuestros hijos nos ven a nosotros orando, clamando a Dios, leyendo la palabra del Señor, ellos van a ver ese ejemplo, y realmente podemos entender de que ellos van a ir creciendo con esa necesidad también, de que nosotros tenemos que depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si nos basamos en el versículo 5 al 7, dice la palabra del Señor: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y a los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hay algo muy importante en cuanto a esto. El primer punto que vamos a desarrollar es, ¿sabe por qué es importante ese culto familiar o ese culto personal o ese culto devocional en nuestras vidas? Porque Dios desea que le conozcamos a Él, nosotros, y también que los nuestros conozcan del Dios vivo y verdadero. Y algo muy importante es de que vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Una cita que usted y yo conocemos, pero qué importante aquí, unas directrices que el Señor da. Dice la palabra del Señor que es importante que nosotros tengamos esos ratos de devocionales o altares familiares en nuestras vidas, porque es la única manera que vamos a tener, verdaderamente, mi amado hermano, vamos a perpetuar el conocimiento de la palabra de Dios en la vida suya y en la vida también de su familia. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Algo muy importante, dice la palabra del Señor, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, dice que Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. No solamente la enseñanza viene a ser una situación de conocimiento, sino también una situación de práctica. Usted y yo, mi amado hermano, a través del conocimiento de la palabra del Señor, tenemos que aprender a vivir por convicción. Que sea la palabra del Señor quien me mueva a mí a vivir por convicción en el temor de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito en este caso? Como dice aquí, perpetuar la palabra del conocimiento de Dios en cuanto a esto. ¿Cuál es el propósito? En todo esto, dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prosperados. Una de las cosas que podemos aprender aquí, mis amados hermanos, es que no solamente Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, no solamente quiere que nosotros tengamos ese rato devocional con Él, conociendo de su palabra, estando en presencia de Él, sino que Él también va a producir en nosotros ese temor que necesitamos en nuestra vida para nosotros discernir primeramente entre lo que es bueno y lo que es malo. También para poder discernir lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. También es importante, mi amado hermano, para fortalecer los valores verdaderos que Dios quiere que nosotros sostengamos en nuestras vidas. Esos valores que marcan nuestra vida y que delinean realmente una vida conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere a través del conocimiento de Él. Entonces, en cuanto a esto, mis hermanos, verdaderamente Dios quiere que usted y yo perpetuemos su palabra y mandamientos. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Bueno, pues reúna a su familia, usted tenga un rato de devocional y comience a leer un capítulo y comience a analizarlo. Medita en él. El meditar, mi amado hermano, yo siempre cuando lo he enseñado en la iglesia, los meditar es cuando nosotros rumiamos, como no voy a decir que somos ganado o alguna cosa por el estilo, pero si ustedes ven, mis hermanos, esos animales comienzan a mascar su comida hasta que se pueda digerir completamente. Ahora, la palabra del Señor, mi amado hermano, nos manda a nosotros a meditar en la palabra del Señor, en los versículos bíblicos. De esa lectura bíblica que usted tomó, mi amado hermano, puede ser de que Dios le haya enseñado a usted uno o varios versículos que le hayan llamado la atención a usted, en el cual debemos de meditar y ponerlo en el corazón. Eso es importante que nosotros lo hagamos también. Ahora, algo muy importante. Cuando Dios nos llama en su palabra, que realmente tenemos que guardar sus estatutos, es porque Dios primeramente quiere crear dos cosas en nuestra vida. Primeramente, temor al Señor, temor hacia Él, que es respeto, servicio, reverencia, todo esto. Pero también dice la palabra del Señor, el verso 5 dice que quiere crear algo en usted y en mí. Y es el amor al Señor. Cuando usted ama al Señor, mi amado hermano, yo le voy a contar que usted no va a hacer las cosas que le desagradan a Él, usted va a hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Saben? Este pensamiento
se mantiene también en San Marcos capítulo 12. Vamos a leerlo un momentito. En San Marcos capítulo 12, este pensamiento se mantiene. Y ustedes creen, mis hermanos, que realmente si esto el Señor todavía lo está escribiendo aún con palabras del Señor Jesucristo en el Marcos 12:30, ¿no creen ustedes que es importante entender que debemos de amar a Dios? Que es la única manera que usted y yo podemos tener compasión por las almas perdidas, que es la única manera que yo puedo verdaderamente soportar a mis hermanos, a mis hermanas, que es la única manera que yo puedo amar a mi esposa y en ese caso la esposa a los esposos o a los hijos también. El amor de Dios en nuestra vida, mi amado hermano, solamente se logra en una comunión íntima con Él. Dice la palabra de Dios en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí hay varias características. Dios quiere que le amemos con el corazón, Dios quiere que le amemos con el alma, Dios quiere que le amemos con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Saben? Un día oraba al Señor y yo le decía, Señor, verdaderamente cuando uno te llega a conocer, cuando usted nos hizo sus hijos, me hizo su hijo, a partir de ese momento y que te estoy conociendo más y más, porque eso es una carrera, mi amado hermano, mis pensamientos, mis acciones, mis deseos están en torno a querer agradar al Señor. Mis temores, mis preocupaciones, siempre están puestos, Señor, toma eso en tus manos benditas, toma el control de todo esto. ¿Por qué? Porque encontramos en Dios, mi amado hermano, que Él es nuestra fortaleza. Encontramos que Él verdaderamente Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero realmente tenemos que comenzar a experimentarlo en nuestras vidas. Ahora, dice la palabra del Señor que uno de los propósitos por los cuales tenemos que mantener de estudiar la palabra de Dios y también enseñarla a nuestros hijos, a la familia, mi amado hermano, es porque realmente Él quiere, dice el verso 6 de Deuteronomio capítulo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué razón el corazón? Dice la palabra del Señor allá en Proverbios capítulo 4, creo que el verso 23, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben una cosa, mi amado hermano? Cuando la palabra del Señor está en tu corazón, eso que está en el corazón guardado ahí, es lo que te va a mover a hacer la voluntad de Dios y a hacer como Dios quiere que hagamos y a parecernos a Dios también. ¿Por qué? Porque le amamos. Y dice aquí la palabra del Señor acá en el verso 7, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y también a la familia, mi amado hermano, a ser agradecidos con el Señor, a decirle, mire qué lindo está el firmamento, mire qué lindo que Dios, cómo mantiene Dios a través de la lluvia, lo verde de toda su creación. Enseñar, mi amado hermano, que verdaderamente de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. Es importante entender esa parte. Importantísimo. También dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, que cuando usted y yo realmente tenemos en nuestro corazón el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sabe qué va a suceder? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, 12 al 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y algo muy importante, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Saben una cosa? El Señor Jesucristo lo dijo también en San Juan capítulo 15, cita bíblica que usted y yo conocemos, pero que también es importante recordarlo. En San Juan capítulo 15, dice el Señor en su palabra así. Dice así en su palabra, San Juan capítulo 15, dice el verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, el verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco, dice la palabra del Señor, en su amor. Y algo muy importante, mis hermanos, vean lo que dice el verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Saben, los tiempos que estamos viviendo ahora, mi amado hermano, posiblemente traen preocupación, traen temor, traen inestabilidad espiritual, emocional quizás. Pero qué lindo es saber, mi amado hermano, de que nosotros dependemos del Dios vivo y verdadero, que verdaderamente lo que Él quiere de nosotros es que nosotros le amemos, que sigamos en sus caminos, que realmente le podamos servir a Él en todo lo que Él ha determinado en nosotros también. Una de las cosas que Moisés le pedía a Dios, ¿saben, mis amados hermanos?, es de que Él nunca se separara cuando Él anduviera en sus caminos. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 33. Una hermosa palabra que mientras hacía ese estudio, esta palabra del Señor, ese estudio bíblico, realmente yo me ponía a pensar eso. Qué lindo lo que Moisés le decía al Señor. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 33, verso 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira. ¿Quién dijo? Moisés a Jehová, mira, tú dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hecho también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Saben, mi amado hermano? Una de las cosas que Dios quiere en nuestras vidas es darnos ese descanso que necesitamos, esa paz, ese gozo, para que realmente usted y yo encontremos en el Señor, estemos completos en Él. Cuando usted y yo dejamos que Dios invada nuestra mente y corazón con su palabra, con estar en comunión con Él, estar en oración y todo esto, mi amado hermano, podemos decir entonces como Dios le dijo a Moisés, y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Quieres tu descanso? Entonces haga lo que hizo en este caso en el verso 13 Moisés. Simple y sencillamente dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Saben? Moisés tuvo un corazón manso y humilde corazón en esta petición que él le pidió. Y Dios lo hizo. Y vean lo lindo que dice acá. Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Dios desea, mi amado hermano, que le conozcamos cada día más y más. Y a cambio, Dios va a devolvernos a nosotros ese descanso que nuestras almas necesitan. Y también prosperidad espiritual y en todas las formas que Dios quiera también bendecirnos. Ahora, dice la palabra del Señor que Él quiere que le conozcamos. Ahí en Jeremías 9:24 dice el Señor en su palabra esto. Jeremías 9:24. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice así, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. ¿Saben, mi amado hermano? Al final del camino, una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, uno de los propósitos que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida, es ser lo que Él dice acá. Dice, mas alábese esto, dice, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ahora, la palabra clave aquí, que lo que Dios quiere que nosotros seamos como Él dice es, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que también, mi amado hermano, verdaderamente nosotros reconozcamos que Él es misericordioso, que Él es justo y que Él hace justicia en la tierra. Pero también Él quiere que nosotros tengamos esas mismas características también. Ahora, como segunda lección, mis hermanos, ¿por qué es importante entonces nuestros cultos familiares y personales para Dios? Nuestro altar familiar. ¿Por qué es importante?
Ya vimos que primeramente Él quiere que nosotros le conozcamos, porque Él quiere que transmitir ese carácter de lo que es Él en nuestras vidas. Pero también la segunda característica es porque Dios desea que le amemos y confiemos en Él. Dice la palabra del Señor, dice el verso 7, de esta manera: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Saben? Estuve tratando de buscar el concepto de confianza y no sé, me encontré un concepto muy interesante que Dios quiere que usted y yo podamos aplicar a nuestra vida. Voy a leerles. Dice, la definición de confianza se puede describir como, dice, la confianza, de acuerdo al diccionario, es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos de que una persona no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en ella. Mi amado hermano, la confianza entonces representa para mi vida, de parte de Dios, como dice aquí en el verso 7, ¿para qué nosotros vamos a conocerle? ¿Para qué nosotros vamos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios a todas las generaciones venideras? Para que usted y yo pongamos nuestra confianza en Dios. Y Él, mi amado hermano, nos va a dar la seguridad, de acuerdo a sus promesas y su palabra, a que realmente nosotros actuemos en ellas. Qué importante es saber, mi amado hermano, que los tiempos que estamos viviendo, la palabra del Señor nos ha sostenido con su gracia y con su misericordia, porque Él promete cuidar de los suyos. Así que nosotros podemos, mi amado hermano, tener esa confianza. Dios desea que confiemos en Él y lo escrito en su palabra. Y la confianza genuina, mi amado hermano, verdaderamente en el Señor se expresa entonces, y para definirlo a nivel cristiano, como una fe fortalecida. Claro, usted y yo vamos a tener fe en ese Dios vivo y verdadero, porque Él lo que promete, Él lo cumple. Lo que Él dice, Él lo hace. Dice la palabra del Señor, dice que en Él las promesas son en Él sí y amén. Pero entonces tenemos que creer esas cosas. Ahora, tenemos que, a través de esa confianza que el Señor nos da, una fe fortalecida, nos da sobre todo una paz y una calma inigualables para poder enfrentar cada uno de los retos de la vida que implica, mi amado hermano, la vida cristiana. Voy a leer algunas citas bíblicas. Voy a leer, dice la palabra del Señor en Proverbios 3:26, para ir avanzando con el tiempo. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3:26. Vamos a ver qué dice. Dice el Señor en su palabra. Dios desea verdaderamente, mi amado hermano, esa paz, darnos esa paz inigualables y esa calma que necesitamos. Proverbios 3:26, dice el Señor en su palabra, dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice también la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 4, versos 13. Cita que usted ya conocemos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice el Señor en su palabra. Vea lo que Dios hace. Él inspira en nosotros esa confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿cómo Dios quiere que nos acerquemos? Con confianza. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi amado hermano, Dios conoce nuestra condición y Él perfectamente, mi amado hermano, sabe lo que nosotros pasamos, pensamos, necesitamos. Todo esto, lo que nos aqueja en nuestros pensamientos, todo esto. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, el verso 6. Dice la palabra del Señor. Voy a leer el verso 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Saben, mis hermanos? Quizás usted en esos días, quizás, si usted está preocupado o triste, o en la noche no puede dormir por ciertas circunstancias, le doy un consejo.
para que pueda dormir bien. Pongan citas bíblicas en su mente y en su corazón. Por ejemplo, el Salmo 4.8 dice la palabra del Señor que vamos a leerlo, lo que dice la palabra del Señor, una cita bíblica preciosa. Dice que nos inspira confianza. Cuando usted tenga problemas para dormir, preocupaciones o algo así, se va a dar cuenta y lo vas a probar. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando usted sienta eso en su corazón, en su mente, se despierta en las horas de la madrugada o en las horas de la noche, altas horas de la noche, y no puede dormir por diferentes circunstancias, repita en su mente y en su corazón esa cita bíblica. No, hermano, yo le aseguro a usted que usted va a poder dormir bien. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios nos va a traer esa confianza que nosotros necesitamos. Se lo aseguro. Pero ponga su mente y su corazón en la palabra del Señor. No ponga sus pensamientos de preocupación. No ponga sus pensamientos que verdaderamente que le están robando esa paz. Cambie sus pensamientos por la palabra del Señor. Y yo le aseguro a usted, mi amado hermano, que Dios va a traer a su vida esa paz y esa tranquilidad que Él sabe dar a todos los que confiamos en Él. Una de las cosas en las cuales Dios desea que nosotros confiemos es porque verdaderamente Él quiere que nosotros no nos olvidemos de las obras de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Salmo 73:28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Saben cuáles son las obras? Todas aquellas cosas que Dios ha hecho por usted. Desde el momento que usted llegó a ser hijo de Dios, a conocerle, las cosas que hizo que ha hecho hasta ahora en su vida, que le ha transformado, las cosas que Dios le ha sacado a usted adelante y que le ha también, mi amado hermano, cuidado de aquel montón de situaciones que usted verdaderamente puede dar testimonio y fe de que Dios es nuestro ayudador. Esas obras son las que Dios quiere que usted cuente también a las otras personas. En un mundo que no tiene esperanza. ¿Saben? Dios verdaderamente está vivo. Mi Dios es real, como el canto que nosotros cantamos. Pero qué importante es poder entender, mi amado hermano, que tenemos que contar de esas obras. Especialmente quizás la mejor obra que usted puede contar es lo que Él hizo cuando usted era un antes de conocer a Cristo, con lo que es usted ahora en Cristo Jesús. Esta es la mejor obra que usted puede contar, lo que Dios hizo por usted al darle la vida eterna a otras personas. Entonces, Dios desea, mi amado hermano, esta situación, que realmente dice la palabra de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahora, el último punto que vamos a trabajar en cuanto a eso, quiero ir explicándolo poco a poco, mi amado, porque verdaderamente dice la palabra del Señor, el peligro que nosotros realmente encontramos cuando nosotros no tenemos ese altar familiar, cuando no tenemos ese altar personal en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, el verso 8, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora, este último punto, tercer punto, me di la tarea de buscar la palabra contumaz. Quizás usted la ha leído, pero nunca le ha podido poner la atención debida porque no sabe la definición. Pero saben, mi amado hermano, contumaz es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conducta errónea, a pesar de las advertencias o consejos. Voy a leerlo nuevamente. La palabra contumaz es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas. O sea, ellos básicamente son sabios en su propia opinión. Lo que ellos creen es lo que vale, aún a pesar de estar oyendo la palabra del Señor. Que son personas contumaces, son sabios en su propia opinión. Ahí dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, una cita bíblica que no traía mis apuntes, pero qué importante aclarar esto. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, el verso 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en todo lo que usted cree, sino que nuestra confianza tiene que ser en el Señor y no lo que yo crea.
de mí mismo o de los pensamientos que me pueden hacer parte de mi vida y que están erróneos. Y dice, reconócelo en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque realmente, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que verdaderamente dice que el hombre se irrita, el hombre torce su camino y luego se irrita contra Dios. ¿Cuántas cosas verdaderamente nosotros, por creer lo que nosotros creemos, hemos tomado mal camino? O hemos tomado malas acciones, o hemos tomado malos consejos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos más sabios que Dios. Y realmente, mi amado hermano, no somos más sabios que Dios. Dios es el sabio de todos los sabios. Y dice aquí, no seas sabio, verso 7, en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es lo que produce la propia sabiduría. Eso es ser un contumaz, que realmente, mi amado hermano, nos aparta del temor de Dios y nos acerca al mal, cuando somos contumaces. Qué importante entender esto. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la palabra contumaz, mis hermanos, verdaderamente entendemos esto. Contumaz es un término cuyo origen es del latín contumacis o contumax, y que, ¿saben una cosa? Significa, en forma global, rebelde, porfiado y tenaz. ¿Eres tú una persona de esas? Cuando dice aquí la palabra del Señor, quiero enfrentar con esto, mi amado hermano, que realmente cuando nosotros nos apartamos de las cosas del Señor, dice aquí el verso 8, y no sean como sus padres. Dice, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario siempre estar en la presencia del Señor para tener un corazón preparado y dispuesto para oír su palabra, mi amado hermano. Dice ahí en Proverbios capítulo 1, dice la palabra del Señor, vean la promesa que Dios da. Y ahorita sigo explicando este versículo porque realmente es muy interesante. Dice el verso 33 del capítulo 1 de Proverbios, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Si ustedes leen los versículos anteriores, realmente, mi amado hermano, Dios da una advertencia de que realmente si usted sigue el camino que usted quiere trazar por usted mismo, pues le voy a contar una cosa, vamos a tener que sufrir por ser contumaz. Pero dice la palabra del Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá sin temor del mal. Vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quieres tú vivir tranquilamente? ¿Quieres tú verdaderamente vivir sin temor del mal? Sin que le lleguen a tocar la puerta porque quizás cometimos un error o dijimos cosas que no debimos haber dicho. Mi amado hermano, oiga la palabra de Dios. Ponla en su corazón, como ya enseñamos en la primera lección. Ponga la palabra en su corazón y que sea ella quien guíe su vida, quien administre su vida. Que pueda vivir usted verdaderamente por convicción y temor de Dios. Qué importante entender esto. Ahora, cuando usted y yo, mi amado hermano, vamos hacia un punto donde dice que su corazón, dice el verso 8, generación que no dispuso su corazón. Cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, entonces verdaderamente estamos muy cerca, mi amado hermano, de llegar al punto de la incredulidad. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, del 7 al 19. No lo voy a leer todo. Quiero que usted lo lea en su casa. Pero una de las cosas que aquí entendemos es que Dios hace primeramente un llamado. En el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. A eso se refería el Señor en el Salmo 78, en el versículo 8, donde ellos decían que realmente ellos eran contumaces porque no dispusieron su corazón. Ahora, ¿qué características, mi amado hermano, verdaderamente tiene un corazón endurecido? Bueno, primeramente un corazón endurecido que no se preocupa por las cosas de Dios y las quiere oír, su corazón lo llena de cosas vanas. Dice Hebreos 3.10, vamos a ver. Hebreos 3.10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esa palabra, vagando en su corazón, mi amado hermano,
está lleno de pensamientos que verdaderamente no tienen sustancia, no tienen sentido, realmente no traen paz al corazón, nos acercan más hacia la maldad, hacia el pecado, hacia las cosas que realmente no son agradables delante de Dios. Y realmente dice aquí, y no han conocido mis caminos. Importante entender esa parte, mi amado hermano. Dios quiere, lo leímos anteriormente en el segundo punto, Él quiere que nosotros andemos en sus caminos. Pero una persona cuando tiene un corazón endurecido, no anda en el camino de Dios. Su corazón anda vagando en sus pensamientos, en sus deseos, y lo que menos tiene es el conocimiento de Dios, o quiere conocimiento de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor en el verso 11, y saben una cosa, Dios desea nuestro reposo. Y estuve analizando también este punto. Dice el verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y saben, una de las cosas que Dios quiere tener, y parece que una persona que anda en esos caminos, que son contumaces, que realmente no dispusieron su corazón, que no fueron fieles para Dios, saben, mi amado hermano, nunca tienen paz. Nunca están en el reposo de Dios. Y aquí vamos a definir la palabra reposo. Un reposo interior del alma, dice que Cristo ofrece a cada persona. Lo vamos a bíblicamente determinar ahí en Mateo capítulo 11. Dice Mateo 11, 28, cita que usted y yo conocemos. El verdadero reposo, mi amado hermano, es el verdadero reposo estar en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué era la palabra contumaz? Recordemos que el fin de la palabra contumaz es rebelde, porfiado y tenaz. Cuando una persona es rebelde, su corazón, mi amado hermano, está turbado. No tiene paz. Pero dice aquí la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres la paz de Dios? Mi amado hermano, hagámonos un examen introspectivo y pensemos, Señor, ¿verdaderamente estoy en tus caminos? ¿Estoy verdaderamente siguiéndote tu voluntad? ¿O estoy siguiendo verdaderamente lo que yo creo, pienso y deseo? Cuando nosotros entendemos esa parte, mi amado hermano, cuando hay un punto donde verdaderamente Dios nos va a llevar a nosotros, depende de mí. Dice aquí la palabra del Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios desea, mi amado hermano, el reposo para tu vida. Entonces comencemos a buscarle a Él, a temerle a Él. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 19, verso 23. ¿Quieres verdaderamente el reposo de Dios? Bueno, ya dimos una cita bíblica. Seamos mansos, humildes de corazón, reconozcamos que necesitamos de Dios, que hemos cometido muchos errores y que realmente sin Él no podemos hacer nada. Dice el verso 23. Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es para vida. Dice, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Teme a Dios, verdaderamente, mi amado hermano, y usted y yo seremos completamente llenos de ese reposo, ni va a ser visitado del mal. Ese es el descanso, mi amado hermano. Este descanso es una experiencia que no depende de condiciones externas, sino de una confianza suprema en la gracia, en el poder de Dios y en el Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 14, versos 17. Vamos a ver. San Juan 14. San Juan 14, 27 dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿No creen ustedes, mi amado hermano, que realmente que al oír tanta cosa negativa ahora, y quizás estamos tomando malas decisiones, mi amado hermano, estamos todavía acrecentando más el problema de una inestabilidad espiritual y emocional, física en nuestras vidas? ¿No creen ustedes que es mejor volver a buscar verdaderamente la presencia del Señor y enseñar a nuestros hijos también
a que ellos amen al Señor, a que ellos buscan del Señor, mi amado hermano. Qué importante es entender esta parte. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, ya para ir terminando. Filipenses capítulo 4, dice el Señor en su palabra, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas que Dios quiere evitar en nuestra vida es de que usted y de mí, mi amado hermano, se levanten generaciones que no conozcan a Dios por culpa suya y por culpa mía, por no enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos o a sus hijos o a las personas que están cerca de usted. Dice la palabra de Dios en la última cita bíblica que vamos a leer en Jueces capítulo 2, verso 10. Dice el Señor en su palabra. Jueces capítulo 2, verso 10. Es lo que Dios quiere evitar en su vida y en su familia. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mi amado hermano, qué importante es esta misión que Dios nos ha dado a nosotros, de leer verdaderamente esa cita bíblica y que realmente Dios desea que seamos fieles para con él. Voy a leerles entonces, ya para finalizar, las 3 lecciones. ¿Por qué necesitamos verdaderamente un culto familiar y personal? Porque Dios desea que le conozcamos nosotros y los nuestros a Él. Porque Dios desea que le amemos y confiemos en Él. Y la última, para ser creyentes sabios, para no ser creyentes sabios, dice, en nuestra propia opinión, ni tampoco rebeldes. Qué importante ser esto, para no ser creyentes sabios en su propia opinión y rebeldes. Sigo leyendo aquí y terminando, mis hermanos, dice, él estableció entonces testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, mi amado hermano, fortalezcamos nuestra relación con el Señor, saquemos tiempo con Él. Ahora más que nunca, mi amado hermano, que no nos estamos congregando, necesitamos esforzarnos en mantener nuestro corazón alineado a la palabra y a la voluntad del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos darte muchas gracias por tu preciosa palabra. Porque realmente, Señor amado, como dices en Salmo 73:28, Señor, que en cuanto a mí, Padre eterno, el estar en tu presencia, Señor, es lo mejor, es el bien, Señor. Quiero pedirte, por favor, Señor, que si hay hermanos que han enfriado su comunión contigo, Señor, y que ya están tomando decisiones del mundo, ya están siendo contumaces y rebeldes, como dice tu palabra, que pueda a través de tu palabra, Señor, ser reargüidos, Señor, exhortados a que realmente, Señor, el único mejor camino que tenemos eres tú, Señor. Ayúdanos, por favor, a amarte, a temerte, a servirte, a que realmente podamos contar todas tus obras para aquellas personas que no te conocen. Quiero pedirte, por favor, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, como dice Deuteronomio 6:6, estén en nuestros corazones. Te lo pedimos, por favor, y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios Altísimo me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos para una próxima oportunidad.